Bien, vamos a empezar revisando el concepto de obligación tributaria. ¿Qué entendemos por obligación tributaria? ¿Quién quiere participar? Vamos. Yo puedo, licenciada. Sí, adelante, Pablo. El concepto general que he encontrado y que usé para el trabajo del mapa es que se refiere a toda aquella obligación que surge como consecuencia de la necesidad de pagar tributos para así sostener todos los gastos relacionados al Estado. Muy bien, perfecto. En la obligación tributaria, ¿qué partes intervienen? A ver, ¿alguien que pueda indicarnos las partes y sus características? ¿Cuáles son las partes que intervienen en la obligación tributaria? La obligación tributaria material y formal, dice. Ya, esos son tipos de obligaciones, ¿ya? Pero aprovecharemos de repasar tipos de obligaciones y luego retomamos con las partes. ¿Sí? Adelante. ¿Qué entiendes por La, obligación obliga- tributaria la formal y obligación material? tributaria material consiste en dar una suma de dinero por concepto de deuda tributaria, o sea, en forma cuantitativa. Ya, Mientras que la muy bien. obligación tributaria formal consiste en cumplir determinados requisitos y formalidades. Esto vendría a ser de forma cualitativa. Muy bien. ¿Algunos ejemplos que puedas darnos de obligación tributaria formal y material? ¿Algún ejemplo de obligación formal que podrías mencionar? Llenar determinados formularios, licenciada. Muy bien. Llenar y enviar los formularios o declaraciones juradas. Perfecto. Material, ya hemos indicado que es pagar, ¿no? Dentro de la obligación material hay obligación principal y accesoria. ¿Cuál es la diferencia entre una obligación principal y una accesoria? Habíamos indicado que la obligación principal ya es el pago del tributo y la accesoria solo surge cuando pagamos tarde, o sea, fuera de término, y ahí pagamos mantenimiento de valor e intereses. Entonces, la obligación accesoria es la suma del mantenimiento de valor e intereses, ¿ya? Y aparte de la obligación principal y la accesoria, si corresponde, se pagan multas, ¿no? Multas principalmente por incumplimiento de deber formal, pero también hay multas por omisión de pago. Bien. Entonces, la obligación principal es el tributo y la accesoria, mantenimiento de valor e intereses, ¿sí? Muy bien, volviendo a la obligación tributaria y sus componentes o partes, tenemos sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Cómo definen al sujeto activo y cómo definen al sujeto pasivo? A ver, ¿alguna persona? Gracias, Luz. ¿Cómo definen quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo? Yo, Lisa, Adelante, Brenda. sujeto activo sería el Estado. Ya, Podríamos decir que es el Estado que tiene un poder tributario y el pasivo sería la persona. ya, muy bien. El Estado puede ser nacional, departamental y municipal, ¿verdad? Sí, Ya, el Estado, como has indicado, tiene potestad tributaria. Ahora, quisiera que diferenciemos el Estado de la administración tributaria. El Estado sí tiene potestad tributaria, que es esa facultad de crear tributos, modificar tributos, eliminar tributos mediante leyes. Sí, en cambio, la administración tributaria no tiene esa potestad tributaria. ¿Sí? ¿De qué se ocupa la administración tributaria? más de cobrar, de ver que se esté haciendo los cobros respectivos. Muy bien, entonces la administración tributaria está realizando lo que se llama gestión tributaria, ¿ya? Y la gestión tributaria tiene tres funciones principales: la recaudación, que es el cobro de tributos, la fiscalización
donde se realiza el control, verificación, fiscalización, investigación, ya, y también la función técnico-jurídica, que a nivel de técnico-jurídica se refiere a una actividad normativa, pero de carácter administrativo. Entonces, la administración tributaria sí emite normas, pero de carácter administrativo, es decir, de aplicación, ¿no? La ley y el decreto supremo, ¿no? Son normas de rango mayor, y la administración tributaria emite resoluciones, en el caso de sí, normativas de directorio o resoluciones administrativas, ¿ya? Estas resoluciones que emite la administración tributaria son para aplicar los tributos, ¿ya? Entonces son de carácter aplicativo, ¿no? Por tanto, son de carácter particular, ya específico, ¿no? Ya no son normas generales, ¿listo? Bien, entonces la administración tributaria realiza esas actividades, ya de recaudación, fiscalización y la función técnico-jurídica, que en este caso corresponde, ¿no?, a una función normativa, ¿no?, a nivel de aplicación. Ya, bien, aparte, cuando un contribuyente, por ejemplo, impugna, quien defiende a la administración tributaria justamente es este departamento técnico-jurídico, que también se ocupa de la defensa de la administración tributaria en procesos de impugnación. Bien, entonces, eso en cuanto al sujeto activo, ya que vendría a ser el Estado, pero que es diferente a la administración tributaria. En el sujeto pasivo tenemos al contribuyente. ¿Quién es el contribuyente o cómo lo pueden definir al contribuyente? ¿Quién sería el contribuyente? Adelante, Daira. Sería la persona que está directamente obligada a pagar por la ley. Ya, muy bien. ¿Podría ¿Sí? complementar, licenciada, lo del Sí. sujeto pasivo? Sí, adelante, adelante. Ya. Además del contribuyente, podríamos tener a las personas sustitutas, que podrían ser agentes de percepción o agentes de retención. Muy bien. Después a terceros responsables, que podrían ser gerentes generales, apoderados o tutores. Ya. En los sustitutos, que me parece muy bueno tu aporte, ya en los sustitutos tenemos los agentes de retención y agentes de percepción, como has mencionado. Ya, ¿qué entendemos por un agente de percepción y qué sería un agente de retención? ¿Podrías darnos quizá algún ejemplo, algo para diferenciar ambos? Claro, en los agentes de percepción podríamos tener entidades financieras o bancos. Ya, Y los agentes de retención son intermediarios entre el contribuyente y el Estado. por ejemplo, ¿quién podría ser un agente de retención? Podría ser el Estado, un agente de retención. Bueno, o sea, El por Estado ejemplo, mismo, cuando es empleador, podría ser. ajá, Ujú. exacto. El Estado, bueno, es empleador de todas las entidades, de todos los empleados que trabajamos como servidores públicos, ¿no? Entonces, obviamente, el Estado es el contratante y sería nuestro agente de retención, pero también es agente de retención el empleador privado, ¿sí? No solo el estatal, también el privado. ¿Está bien? También es agente de retención, ¿no? El empleador privado. En este caso, por ejemplo, una empresa, sea sociedad de responsabilidad limitada, sea sociedad colectiva, sea empresa unipersonal, etc. Jimena, ¿está activada tu cámara? Ya. Bien, voy a hacerles notar cuando esté activada su cámara, porque podría estar enfocando a su dormitorio o algo, ¿no? Y alguna vez nos hemos visto en una situación un poquito incómoda, ¿ya? Entonces, para evitarles una sorpresa luego, cuando vea que está activada alguna cámara, si es que me doy cuenta o estoy atenta a eso, entonces les hago notar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la clase ese tipo de situaciones podrían operar como distractores. Entonces, por eso evitamos la cámara, para que no estén distraídos, ¿no? Para que se aboquen a lo que estamos trabajando. Ya, bien. Entonces tenemos el agente de percepción, viene a ser aquel que cobra junto con sus servicios tributos. Un agente de percepción puede ser, por ejemplo, la entidad financiera, que puede ser un banco, una cooperativa, ¿no? En la cual podemos pagar tributos, ¿ya? También es un agente de percepción, por ejemplo, el ELPEC, ¿no?
ELFEC, ¿qué tributos cobra junto con el servicio de energía eléctrica? La tasa de alumbrado público. Ya, y la tasa de Alumbrado público. y aseo urbano, ¿no? La tasa de alumbrado público y la tasa de aseo urbano, ¿ya? Que están dentro de la factura de ELFEC. Entonces, ELFEC está cobrando, en este caso, el consumo de energía eléctrica, pero adicionalmente está cobrando la tasa de alumbrado público y la tasa de aseo urbano, ¿ya? Entonces, también sería agente de percepción, ¿ya? Entonces, agente de retención, en cambio, es el que realiza pagos, ¿no? Y al realizar el pago retiene el impuesto y luego el impuesto retenido lo paga el Estado, ¿ya? Entonces eso hace el agente de retención y eso ayuda muchísimo, ya en el caso de los dependientes, por ejemplo. Imagínense que cada empleado de San Simón tenga que hacer su declaración independiente. Bueno, el SIN tendría que otorgar número de registro tributario a cada empleado, ya, y cada empleado mandar su declaración jurada. Eso, bueno, sería mucha carga para la administración tributaria. En cambio, nombra un agente de retención, es una persona a la que cobra a todos los empleados y al Estado le llega en un solo pago, ¿sí? Porque ese empleador va a consolidar en la planilla tributaria y luego va a pagar en forma global, ¿no? La obligación de cada dependiente. Ya, entonces eso es muy útil para la administración tributaria, hace más liviano, ¿no? El operar con el sistema, nombrar agentes de retención, ¿sí? Me parece muy bueno. Ya, entonces con eso tendríamos ya el sujeto bastante amplio, completo, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué entienden por hecho generador? Y si pueden dar algún ejemplo. Licenciada, ¿puedo participar? Sí, adelante. Ya, el hecho generador se refiere a cuándo, o sea, cuándo ocurre esta obligación tributaria. Y hay dos, o sea, dos maneras, ¿no? La venta de bienes y la prestación de servicios. Ya, ¿cuándo nace la obligación en la venta de bienes, por ejemplo, en el IVA? En el momento en el que se entrega el bien. Ya, entonces si yo tengo, por ejemplo, una venta a futuro, no sé si has escuchado hablar, por ejemplo, de la venta de la producción de caña, de la venta de la producción de algodón, etcétera, ¿no? Entonces, en muchos de estas ventas, lo que se hace es lo siguiente, se vende la producción antes de cosechar, ¿ya? Entonces ya está la producción vendida, ya está pagada, ya en este caso estaría ya el contrato hecho, ¿no? Con el respectivo pago, pero el bien se entrega una vez que se cosecha. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿cuándo consideras que nace la obligación de IVA? En el IVA dice el momento de la entrega del bien. Entonces, ¿cuál sería el momento en el cual nace la obligación tributaria? ¿El momento en que cobro o cuando se cosecha y se entrega la mercadería? A ver, vamos, ¿en qué momento? A eso se llama venta a futuro, ¿no? ¿Cuándo tendría que emitir la factura? ¿Cuando estoy cobrando o cuando entrego el bien? ¿Qué hemos dicho? Daira, Cuando estoy cobrando, Alicia. cuando estoy cobrando, seguro, no es el momento de la entrega del bien. Es en el momento cuando se Momento de la entrega entrega el del bien, bien. licenciado. Ya, en bienes tiene que ser el momento de la entrega del bien. Ya, por tanto, en una venta a futuro voy a tener que emitir la factura cuando entrega el bien, no cuando estoy cobrando. ¿Sí? Eso en bienes. Hay que diferenciar, ¿ya? En servicios es el momento del cobro o la conclusión del servicio lo que ocurra primero. Entonces, si yo estoy prestando un servicio, pero me pagan por anticipado, ¿ya? ¿En qué momento tengo que emitir la factura?
Si estoy prestando un servicio y me pagan por anticipado, ¿en qué momento tendría que emitir la factura? Le dice, cuando ya preste el servicio y le cancele la otra parte faltante. Ya, ahí es una posibilidad. La otra es que yo cobre por anticipado. Si yo cobro por anticipado y presto después el servicio, ya para facturar no tengo que esperar a que termine el servicio, porque ha ocurrido primero el cobro. ¿Está bien? ¿Está entendido? Sí, licenciado. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, saber el hecho generador, bueno, ahí estamos poniendo el ejemplo de IVA, ¿ya? Y generalmente voy trabajando IVA, IT, a lo máximo el IVA y UE, ¿no? Tratando de que poco a poco ustedes vayan entrando en el análisis. Cuando ya empecemos el estudio de cada impuesto, esto lo vamos a reforzar. Ya no es que ahí va a quedar, sino que vamos a reforzar. Y van a ver que todo lo que estamos aprendiendo desde la primera clase se va a integrar en uno solo, ¿no? Y ahí vamos a decir, wow, entonces tanto tiempo ya ha avanzado todo esto y todo eso necesitaba para poder hacer una simple declaración jurada. Bueno, la declaración jurada puede ser muy simple, pero implica mucho conocimiento, ¿no? Bien, vamos a diferenciar ahora o definir base imponible y alícuota. ¿Quién quiere participar? Disculpe, licenciada, una consulta. ¿Qué diferencia habría entre el hecho generador y el hecho imponible? Bien, entonces nosotros tenemos acá el hecho generador ya en algunas, o sea, en algunas legislaciones lo diferencian del hecho imponible, ¿no? Pero en nuestra legislación boliviana no. Yo te recomendaría, para poder ampliar, porque es bastante amplio el hacer la distinción, ya quisiera que previamente revises normativa argentina, ¿ya? En la normativa, en la legislación argentina, vas a ver que diferencian hecho imponible y hecho generador, pero si tú revisas solo la normativa boliviana, manejan como sinónimos, ¿listo? Entonces quisiera que para hacer esa diferenciación necesito que leas un poquito para poderme entender. Entonces la próxima clase podemos hacer una revisión, ¿no? Para que puedan diferenciar, porque en nuestra normativa, que es lo que han preparado para hoy día, han estudiado, no diferencian para nada, lo manejan como sinónimos, ¿ya? Podemos leer un poquito, por favor, la normativa de otros países donde sí hacen una distinción, ¿ya? Es una distinción de carácter jurídico y por eso es que necesito que revisen un poquito más. ¿Puede ser? Está bien, lice, gracias. Ya, muy bien. Entonces, en nuestro país se maneja como sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, en sus trabajos puede aparecer como hecho generador, hecho imponible, ¿ya? Bien, diferenciamos base imponible alícuota. ¿Qué podrían decir al respecto de la base imponible y la alícuota? La base imponible es la cantidad sobre la que se calcula el impuesto, licenciada, y la alícuota es el valor fijo porcentual que se aplica a la base imponible para determinar el tributo a pagar. Ya, ¿cuántos tipos de alícuotas conocemos? Lice, podría ser la alícuota del IVA, que es del 13%, y del IUE el 25%. Ya, ambas son alícuotas o tasas porcentuales, ¿sí? ¿Y hay alguna diferencia? ¿Con otro tipo? Ya, por ejemplo, si tú revisas un impuesto a la propiedad, vas a encontrar, en lugar de un porcentaje, vas a encontrar una escala, ¿sí? Entonces ahí sería una tasa porcentual fija y una tasa porcentual progresiva, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos diferencia, ¿no? Si analizo el IVA, el IT, el IUE, no, son porcentajes fijos, ¿de acuerdo? Entonces no hay diferencia, ¿ya?
Pero si yo lo comparo con un impuesto a la propiedad, por ejemplo, ya encuentro diferencia, porque en el impuesto a la propiedad voy a tener ya una escala, ¿sí? Podemos intentar buscar, ya voy a presentar pantalla y vamos a hacer una búsqueda del impuesto a la propiedad, a ver si podemos ubicar la tabla, ¿no? Una búsqueda rápida para que puedan tener una idea. ¿Listo? Vamos a ver si acá podemos acceder a una tabla. Si no, vamos a tener que buscar a nivel de resoluciones. Espero que me permita. A veces en la Gaceta Oficial de Bolivia no nos permite ingresar fácilmente. Si no, vamos a buscar otra fuente. No me está dejando, ¿no? Ingresar. Esas últimas semanas ha estado así, licenciada, para la Gaceta Oficial. Esa es una pena porque después a veces necesitamos con urgencia y no podemos entrar, ese es el problema. Voy a ver si acá podemos acceder a las tablas para mostrarles. No están las leyes generales acá, es muy amplio este compendio. Ya, justo es esto. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el impuesto a la propiedad. ¿Ya? En este caso, si tengo un inmueble, ya cuya evaluación, la base imponible, está desde 0 bolivianos hasta 200.000, ¿no? En ese caso, no hay una cuota fija, o sea, 0 de impuesto, ¿ya? Y se aplica sobre el valor que excede a 200.000, excedente de 0, sería los mismos 200.000. 200.000 menos 0 es 200.000. Se aplica el 0,35% de impuesto, ¿sí? Bien, si tenemos un inmueble que tiene un valor desde 200.001 a 400.000, se le cobra una cuota fija de 700 bolivianos y hay una tasa porcentual mayor. En el anterior era 0,35%, acá se aplica 0,50%. Entonces, ¿qué tengo acá? A nivel de porcentaje, ya tenemos nosotros un porcentaje variable, ¿no? Progresivo, ya no es una tasa única, sino que es progresivo, ¿sí? Y acá es lo mismo, no es un monto fijo, sino es un monto también progresivo, ¿se están fijando, no? ¿Sí? Entonces, a mayor Sí. valor del inmueble, el monto fijo es mayor y la tasa porcentual también es mayor, ¿está bien? ¿Está entendido eso? En cambio, en el IVA, para toda operación es 13%. ¿Ya? Sí, se ve, ¿no? Esa diferencia. Sí. Sí, Ahora licenciada. ya se dan cuenta que es una tasa, en este caso, única y una tasa progresiva. ¿Sí? Bien, eso ayudaría, desde luego, a diferenciar, ¿sí? Cada uno de ellos. Bien, entonces eso.
Ahora repasaríamos un poquito los principios jurisdiccionales. ¿Quién puede explicar la diferencia entre principios jurisdiccionales? ¿Qué podrían decir? ¿Cuáles son los principios jurisdiccionales? ¿Cómo los entienden? El principio de equidad. Esos son los principios constitucionales. Los principios jurisdiccionales, recuerdan la clase anterior, un poquito para orientarles, les dije que era el de territorialidad, el de país de origen, país de destino, fuente, renta mundial. El principio de territorialidad, por ejemplo, ¿cómo se aplica? ¿En qué consiste? Licenciada, el principio de territorialidad se aplica en las operaciones realizadas dentro del territorio nacional. Ya, muy bien. Eso significa que si yo realizo una operación fuera de Bolivia, estaría ante un no grabado. Sí. Perfecto, de acuerdo. ¿Sí? Bien, lo mismo pasa con el IT, solo que el IT habla de ingresos. Entonces, en el IT va a decir ingresos recibidos por actividades realizadas en Bolivia, grabado. Ingresos recibidos por actividades realizadas fuera del país, no grabado. ¿Estamos? Entonces también aplica territorialidad. El IVA y el IT aplican territorialidad. ¿Ya? Bien. País de origen, ¿en qué tipo de operación aplicamos? Disculpe, licenciada, yo tenía una consulta respecto a la anterior clase. ¿Ya? En el caso de importaciones, usted dijo que se determina en el país de destino, ¿verdad? Sí. Y en el caso de exportaciones se determina en el origen de vuelo, ¿verdad? En el caso de vuelos, pero no estamos hablando de exportaciones. O sea, tengo primero operaciones de importación y exportación. La operación de importación, ¿no? Es cuando está llegando a Bolivia la mercadería. Entonces tributan entrar a Bolivia para nacionalizarse. En el caso de la exportación, nosotros exportamos con impuesto cero, ¿ya? Hoy día, cuando avancemos liberados del débito, te vas a dar cuenta que sí está grabado, pero que se aplica una tasa cero a la exportación. ¿Ya? Ese es el tratamiento de la exportación. Tasa, o sea, un liberado del débito en el cual se aplica en Bolivia una tasa cero. En otros países, a la exportación pueden aplicar un porcentaje diferente, ¿no? Entonces, si su impuesto general es 10, a la exportación le pueden aplicar un 5, digamos, ¿sí? Pero en el caso boliviano, se le aplica una tasa cero al exportador, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? No es que no está grabado, sino que se aplica una tasa cero, ¿ya? Ahora, pero no está aplicándose ya el principio de país de destino, ¿cierto? Ahora, en el caso de los vuelos internacionales, ¿no? Sea que venda una agencia nacional o una agencia extranjera, ¿no? Se considera país de origen. Entonces, si yo tengo un vuelo que va a salir de Bolivia, no importa que el que haya vendido sea una agencia nacional de vuelos o una agencia internacional, ya no interesa cualquiera de las dos, tiene que pagar el IVA.
¿no? Tiene que vender el pasaje con factura, ¿ya? Porque el vuelo está naciendo en Bolivia, ¿listo? Se está originando en Bolivia. Entonces ahí está tomando país de origen. Y eso vas a ver, por ejemplo, si acá yo puedo comprar, por ejemplo, un pasaje de Bolivia que vaya, o sea, que sea Santa Cruz, Miami, Miami, Santa Cruz. Ya, entonces ahí tengo que preguntarme dónde está originándose el vuelo, en Bolivia. Entonces, BOA me tiene que dar una factura con crédito fiscal. ¿De acuerdo? Ahora, yo puedo comprar de una agencia, de una empresa que no sea nacional. Ya, por ejemplo, quiero ir a Miami, pero quiero utilizar Copa, ¿no? Entonces, si quiero ir con Copa, entonces Copa, si está vendiendo un pasaje, lo mismo, Santa Cruz, Miami, Miami, Santa Cruz, tiene que emitir factura igual que BOA, ya, pese a que es una empresa internacional. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el vuelo se está originando en Bolivia. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, Ahora, si a la inversa, Copa vende un pasaje Miami, Bolivia, Bolivia, Miami, es decir, Copa vende un pasaje en Estados Unidos, que es que va a hacer por el vuelo Miami, Bolivia, Bolivia, Miami. ¿Dónde se está originando el vuelo? ¿Dónde estaría originándose el vuelo? disculpe, licenciada, ¿podría repetir la pregunta? Ya. Ahora Copa vende un pasaje Miami, Bolivia, Bolivia, Miami. ¿Dónde se está Miami, originando el vuelo? Miami. Miami, Miami, dice. En Miami. Entonces, en ese caso, tendría que emitir factura y pagar IVA en Bolivia, No, en Miami. en Miami. ¿Ya? Entonces, ese es el tratamiento ya de los vuelos que corresponden, ¿no?, al exterior. ¿Está bien? Entonces la empresa es internacional y puede vender un vuelo de esa naturaleza. Y lo mismo BOA podría vender un pasaje que parta de Miami. En ese caso, a pesar de ser una empresa boliviana, no tiene que emitir factura, ya, porque el vuelo se está originando en Miami. ¿Está bien? Está Sí, entendido, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo aplicamos el principio de fuente? O sea, ¿cómo se aplica? ¿En qué caso se aplica? ¿Cómo aplicamos el principio de fuente? Por ejemplo, hay 4 situaciones que quisiera que diferencie. ¿Cómo aplico el principio de fuente? En bienes, en servicios, en alquileres y antecréticos, en intereses y o dividendos. Bien, ¿cómo podrían diferenciar? A ver, algunos. ¿Quién quiere participar? En el caso de una venta de bienes, ya, bueno, si yo tengo una empresa que produce en Bolivia y vende en Bolivia, es fácil, ¿no? Poder determinar fuente, ya, porque la empresa puede estar produciendo, por ejemplo, muebles, ya, produce muebles. El caso, por ejemplo, en Cochabamba de IBEMA, ya que es una de las empresas más grandes de venta de muebles, ¿no? Bien, si produce muebles y los vende en Bolivia, ya tenemos nosotros salones de exposición de IBEMA, por ejemplo, en La Recoleta, ¿no? Entonces, si de ahí compramos una cama, compramos un juego de comedor, compramos un living, etcétera, ¿nos tienen que dar factura o no? ¿Qué dice?
¿Qué dicen? ¿Tiene que dar factura o no? Vamos, vamos. Bueno, ¿no han comprado muebles nunca de algún lugar, de alguna empresa que dé factura? Puede no ser IBM, puede ser cualquier otra. Si Lice, muebles, adelante, dime. dice, yo le comento en cuanto a la compra de muebles, es que te dan la opción, digamos, de que si tú quieres factura, está bien, es tantos, y si no, pues es tantos también. Entonces, Ujú. te da la opción de que si quieres adquirir con factura o sin factura. Ya. Eso vendría a ser una forma de evitar el pago del impuesto, ¿no? Con consentimiento del cliente, ¿sí? Ahora, hay algunas personas que no necesitan crédito. Bueno, y no van a entrar en el trámite de que el Estado les reintegre el IVA. Ya ponte que tú tengas cerca a una persona que sea jubilada, por ejemplo, ¿sí? ¿Los jubilados usan las facturas o no? ¿Ustedes no tienen abuelitos? ¿Los abuelitos hacen declaraciones juradas? ¿Los que ya están jubilados? No, No, Lice. Lice, No, Lice. No, licenciada. no, Ujú. licenciada. Ya, entonces, esa persona no necesita utilizar el crédito fiscal. De repente esa persona ya, justamente porque no le sirve la factura, puede aceptar ya el comprar sin factura, ¿no? Puede aceptar porque no va a usar la factura para nada, ¿ya? Pero justamente para evitar que esas personas que no necesitan factura opten por no pedir factura, ya es que ahora se está haciendo lo que vendría a ser ese régimen de reintegro de IVA, al cual se pueden anotar. Pero de los abuelitos que ustedes conocen, ¿cuántos han entrado al reintegro de IVA? ¿Conocen varios que han entrado al reintegro de IVA? Buenos días, licenciada. De hecho, recién yo me estoy enterando de que había eso. ¿El reintegro de IVA? ¿No Sí, conoces? no, la verdad no conocía. Y Ya. mi abuelito, que en paz descanse, o sea, hacía, siempre le gustaba pedir factura, ese tipo de cosas, pero no Ujú. estábamos enterados, la verdad. Pero no usaba para nada. La factura solo pedía por conciencia tributaria, me imagino, Sí, ¿no? exacto. Ya. Sí, eso sucede, evidentemente, no es mucho el tiempo que está vigente esto. Prácticamente en diciembre del año pasado ya se eliminaron todos los incentivos que había creado el anterior gobierno para la pandemia, ¿no? Y se implementó este régimen ya como un incentivo a las personas para que puedan pedir factura. Está vigente actualmente este régimen de reintegro de IVA, ¿ya? Tienen la normativa en la página del SI, ¿no? Y cuando mencionamos algunos puntos que merecen ampliación, lo podemos ver con posterioridad. Inclusive si es un tema muy interesante, podemos verlo en una clase adicional para no demorar mucho, ¿no? Porque en la materia ya, porque voy algunos aspectos llevándolo a otra clase, no a otro momento en el cual podamos reunirnos y analizarlo con calma, ya porque tenemos que avanzar la parte práctica de IVA y T,
ya, y en la materia no tenemos auxiliar. Entonces, cuando entramos a la parte práctica, surgen cientos de dudas, ¿no? Y ahí necesitamos más tiempo. Entonces, la parte teórica, como que trato de avanzar a lo más rápido posible. Esa es la razón, ¿ya? Pero sobre este tema de reintegro de IVA, podríamos verlo en algún otro momento, que es importante, ¿no? Porque muchos de ustedes pueden estar cerca de personas que, en este caso, no usan la factura y prefieren no pedirle la factura, ya prefieren no exigir, ¿no? La factura, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no la usan. Entonces, podrían pedir factura y pedir reintegro. Entonces, sería bueno que conozcan sobre el reintegro de IVA, ¿ya? Pero eso podemos verlo en el IVA en algún momento como una clase adicional. Podemos anotarnos para que ni bien podamos pasar una clase extra, podamos tratar sobre ese tema. Sería interesante, sería bonito, ¿ya? Bien. Entonces, eso en referencia a ese punto, ¿sí? Bien, en el caso, volviendo al principio de fuente, entonces, la empresa que produce bienes y los vende en Bolivia obtiene una utilidad de fuente boliviana y va a tributar IUE, ya que es el impuesto a la ganancia, ¿no? Que se obtiene en Bolivia, ya la renta que se obtiene en Bolivia. Bien, ahora, ¿qué pasa si esa empresa que produce muebles los vende fuera de Bolivia? ¿Cuál sería su tratamiento tributario? ¿Cuál sería el tratamiento tributario de esa empresa que produce muebles en Bolivia y los exporta? Licenciada, sería principio de fuente. Ya, entonces sería grabado o no por el principio de fuente. El bien se está produciendo en Bolivia, ¿qué podemos decir? No grabado, Lice. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Alejandro, ¿qué opinas por el principio de fuente? Sí, grabado, Lice, por el impuesto del IUE. Y para el IVA sería una liberación por exportación. Ujú. Bien, el IT vamos a ver posteriormente que hay una exención, ¿ya? Entonces, una operación de exportación lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir adelantando un poquito y luego lo vamos a profundizar. Una operación de exportación en Bolivia, en IVA, ya está liberada del débito, en IT está exenta, pero en IVA está grabada por el principio de fuente, que es lo que estamos estudiando ahora. Ya, y en el principio de fuente, ¿por qué está grabado? Porque el bien se ha producido en Bolivia. Bien, ahora, muchos profesionales en este momento están prestando servicios solo en Bolivia o están prestando servicios también fuera de Bolivia, estando físicamente en Bolivia. Muchos prestan servicios estando acá en Bolivia, pero los servicios llegarían a otro país. Muy bien. Entonces, en ese caso, lo que ganan sería de fuente boliviana o de fuente extranjera. ¿Fuente extranjera? ¿Por qué? Bueno, no sé si está bien, pero sería lo que gana la ganancia porque le estarían pagando y viene del extranjero. La ganancia viene del extranjero. Bien, ¿qué hemos dicho?
¿Vamos a considerar en servicios de dónde viene el pago o vamos a considerar en servicios donde se presta el servicio? ¿Dónde se presta el servicio? Ya, vamos a considerar dónde se presta específicamente el servicio. Y en este caso, la persona no ha salido de Bolivia, está en Bolivia, ¿sí? Pero esa persona que está en Bolivia ya ha prestado servicios al exterior. Por tanto, esa persona está prestando un servicio estando en Bolivia. Eso significa que es de fuente boliviana. Y si es de fuente boliviana, ¿paga IVA o no paga IVA? Si es de fuente boliviana, ¿tendría que pagar IVA o no? Sí, licenciada, tendría que pagar. Ya, tendría que pagar, ¿no? Sí, porque es de fuente boliviana, ¿ya? Porque la prestación del servicio está realizada en Bolivia. Entonces, para aplicar el principio de fuente, no interesa dónde ni cómo nos pagan. Tampoco interesa dónde se firma el contrato. Tampoco interesa si las personas son bolivianas o no. Ya lo que define el principio de fuente, hemos dicho en bienes, es dónde se produce el bien. En servicios, dónde se presta el servicio. En bienes alquilados o en anticrético, dónde están ubicados los bienes. Y en intereses y dividendos, dónde está colocado el capital. ¿Sí? Entonces, de eso depende. ¿Ya? Bien, para el impuesto a las utilidades, si yo tengo parte de mi dinero colocado en un banco boliviano y parte de mi dinero colocado en un banco español, por ejemplo, y gano intereses, ¿sobre qué intereses debo pagar IVA? Licenciada, por favor, ¿puede volver a repetir la pregunta? Ya, estoy planteándoles que como persona tengo un dinero ahorrado por todo mi trabajo, ¿sí? Entonces, ese dinero ahorrado lo deposito, supongamos una mitad, la deposito aquí en Bolivia, en un banco boliviano, por decir, en el banco mercantil, ¿ya? Y la otra mitad voy de viaje a Europa y dejo depositado en un banco español, digamos, ¿sí? Entonces, gano intereses en Bolivia por el dinero que está depositado en Bolivia y gano intereses en España por el dinero que está depositado en España, ¿sí? Bien, de esos intereses, ¿dónde o cómo tributo? Estamos hablando del IVA, el impuesto a las ganancias, a las rentas. Sobre los intereses puestos en el Banco Boliviano, licenciado. Ya a los intereses que corresponden ya a lo colocado fuera de Bolivia, ¿a qué normativa estarían sujetos? ¿A qué normativa estarían sujetos? Si estoy ganando interés en España. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque puede darse, jóvenes, que nosotros ganemos, por ejemplo, intereses como en este caso, en varios países, y de repente pensamos, ya, por lo que estoy ganando en Bolivia, pago impuestos en Bolivia, y del resto puedo cobrar mis intereses sin necesidad de pagar nada. Si pensara en eso, ¿qué pasa? ¿Estaría correctamente determinando? O en algún momento España, por ejemplo, podría exigir el pago de impuestos e inclusive podría sentenciarme, ¿no? Y aplicarme multas o privación de libertad
¿Puede darse eso o no? Puede darse, y sí se ha dado, licenciada, esos casos, especialmente en los jugadores profesionales, licenciada. La Hacienda Española les ha sancionado, licenciada. Y es muy drástica, ¿no? La agencia española. O sea, en la mayoría de los casos hay privación de libertad, ¿ya? En nuestro país tienen que haber situaciones principalmente penales, ya, para poder aplicar privación de libertad, pero en otros países, incluso por deudas económicas, hay privación de libertad, ¿sí? Bien, entonces nosotros vemos ya que estaría sujeto a la normativa, en este caso extranjera, ¿no? Ya no a la normativa nacional aplicando el principio de fuente, ¿está bien? Entonces, de esa manera aplicamos el principio, ¿no?, de fuente ya para los diferentes casos, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado porque podemos confundirnos. Han visto que les he planteado el exportador y estaban pensando que el exportador de mercadería no debía pagar IVA porque le pagan del exterior, ya, o porque el contrato se realiza fuera de Bolivia. No, igual tiene que pagar porque se ha producido el bien en Bolivia. En el caso de un profesional, estaban pensando que no tenía que pagar impuestos porque le estaban pagando desde el exterior, pero el servicio se ha producido y se ha prestado en Bolivia, entonces tiene que pagar, ¿ya? Y en el caso de los intereses, solo puede pagarse por la parte de capital colocado en Bolivia. El capital colocado en el exterior genera rentas no gravadas, ¿no? Y si alquilo una casa, tengo que ver dónde está ubicada la casa. Si alquilo una casa ubicada en Bolivia, tengo que pagar impuesto, ¿no? El IVA. Ya en el caso de que esté sujeto a IVA, obviamente, para el contribuyente que esté sujeto a IVA. Y en el caso de que el bien esté ubicado fuera de Bolivia, pues no pagaría, ¿ya? En el caso de alquileres, puede que no pague IVA, puede ser que pague ese IVA, porque son dos impuestos a la renta, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de contribuyente, o grava el RSIVA o grava el IVA. Hay que analizar eso cuando avancemos el RSIVA-IVA, ¿ya? Pero lo que quiero ver es cómo se aplica el principio de fuente. Bien, ahora vamos a entrar a analizar ya la diferencia entre conceptos grabados y no grabados, ¿sí? Bien, el grabado es el que está dentro del objeto del impuesto, el que está alcanzado por el objeto del impuesto, ¿ya? Bien, y el no grabado es el que no está alcanzado por el objeto del impuesto, no entra en el objeto del impuesto. Entonces, en el grabado siempre van a ser la obligación tributaria. En cambio, en el no grabado no nace la obligación tributaria. Nunca nace la obligación tributaria en un no grabado, ¿ya? Bien, los no grabados son de dos tipos, implícitos y explícitos. A los no grabados se les llama también exclusiones. Entonces, hay exclusiones implícitas y exclusiones explícitas. Bien, vamos a poner el ejemplo del IVA, que es el que siempre se acomoda para esta parte, ya de mejor forma. Bien, en el IVA tenemos que el IVA grava la venta de bienes muebles en el territorio nacional. Bien, entonces, si yo vendo, por ejemplo, por decir algo, arroz en el territorio nacional, está grabado, ¿sí? Porque es una venta de bienes muebles y estoy vendiendo en Bolivia, ¿sí? Bien, si, por ejemplo, en una farmacia nos venden medicamentos, ya, entonces, ¿estaría grabado o no? Una farmacia ubicada, por ejemplo, en la plaza principal, acá en Cochabamba. ¿Estaría grabado o no? ¿Qué opinan? ¿Está grabado o no? No se queden callados. Creo que Lice quedamos solos tú y yo. No, no, no. ¿Qué dicen, jóvenes? Si una farmacia vende medicamentos, acá en Bolivia hay tantas farmacias, Farmacor, San Elías,
la farmacia boliviana, la nacional, etcétera. Hay tantas farmacias que venden en Bolivia. ¿Esas farmacias estarían grabadas por IVA o no? Cuando compramos medicamentos, ¿nos dan factura o no nos dan factura? Sí, Lice. No dan factura. Nos Sí, dan no, factura. Están grabados, ya están grabados por IVA, ¿no? Entonces nos dan factura. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nos dan factura. ¿Ya? Bien, entonces es porque justamente están grabados por IVA, por eso dan factura. Si no estuvieran grabados por IVA, no darían factura. ¿Sí? Ahora, si yo vendo medicamentos fuera de Bolivia, ¿estará alcanzado por el IVA boliviano o ya no? Ya no lo hice. Ya no. Entonces puedo deducir que la venta de bienes muebles fuera de Bolivia son un no grabado, y es un no grabado implícito, porque estoy deduciendo del objeto. ¿Ya? Bien, si analizo ese mismo objeto, podría decir cuál sería el tratamiento de la venta de inmuebles. Si vendo una casa, vendo un lote, ¿estaría grabado por IVA o ya no? Estoy vendiendo en Bolivia. Sí, estaría grabado. Licenciada, ¿Sí? no estoy solo, tengo a mis compañeros, si me equivoco me van a corregir, pero yo digo que está grabado. ¿Ya? No está grabado, dice, porque al vender la casa no emitimos factura. Muy bien. En este caso no está grabado, Alejandro. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el IVA grava solo la venta de bienes muebles, y una casa no es bien mueble, entonces está fuera del objeto. ¿Ya? Ahora, no se van a sorprender, es muy frecuente equivocarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando estamos aplicando un no grabado implícito, tenemos que analizar y deducir. Y al analizar y deducir, a veces nos equivocamos, ¿no? Entonces podríamos interpretar mal, ¿ya? Entonces es riesgoso. Por eso es que espero que me conteste, ya, para ver si aciertan o se equivocan. Entonces es frecuente que se equivoquen y no se sorprendan, porque es más difícil determinar los implícitos que los explícitos. Para determinar un explícito, solo tengo que leer la ley, y ahí ya dice que está fuera del objeto. Me dice, ojo, está fuera del objeto esto, esto, esto. Ah, entonces yo lo aplico directamente, ya no tengo que hacer un esfuerzo de interpretación. En cambio, para deducir los implícitos, tengo que analizar el objeto y buscar lo contrario. Y ahí me puedo equivocar. Entonces, en la venta de inmuebles ya hay dos cosas, ¿no? O sea, estoy vendiendo inmuebles y estoy vendiendo en Bolivia. Entonces, si considero que la operación se está realizando en Bolivia, entonces puedo pensar que el IVA lo grava. Pero no se olviden que es y, es decir, las dos condiciones tienen que darse, ¿ya? Tiene que ser mueble y tiene que venderse en Bolivia. Ahí hay un y, ¿no? Entonces, si no es mueble, ya, de hecho, ya no aplica el IVA, por más que se venda en Bolivia. ¿Está entendido? Ahora, obvio, más claro sería que venda un inmueble fuera de Bolivia. Ahí ya, de hecho, es no, ¿no es cierto? Pero como son dos condiciones ya que deben cumplirse simultáneamente, entonces basta que una falle y ya no está sujeto al IVA. ¿Está bien? Alejandro, estabas pensando que estaba sujeto porque se realizaba en Bolivia, ¿no? Licenciada, sí, muy claro lo tengo, licenciada, muchas gracias. Pero sin embargo, viste que no estaba solo, ahí tenía al compañero Sí, Dusan, sí, ¿me ve? está bien. Claro. Sí, licenciada. Está bien. Muy bien, muchas gracias. Lo que pasa es que a veces, bueno, vamos diciendo si están solos o si se han dormido, cuando se quedan mucho rato callados. La idea es que no se queden mucho rato callados porque estamos perdiendo la oportunidad, ¿ya? De aprender más, ¿sí? Bien, entonces, para tener un implícito,
ya tengo que deducir del objeto. Y eso implica en cada impuesto conocer el objeto y buscar lo contrario para establecer que es no grabado. Entonces, lo que es grabado lo voy a encontrar estudiando el objeto, pero para determinar el no grabado tengo que buscar lo contrario, lo opuesto, ¿ya? Bien, en cambio para el explícito leo la ley y en la ley tengo que buscar alguna parte que diga esto no está grabado. Entonces va a ser más fácil, ¿ya? Bien, las exenciones son conceptos grabados por el impuesto, ya nace la obligación tributaria, pero hay una ley que le exime del pago. Y uno de los ejemplos más importantes de exención en nuestro país es, por ejemplo, la educación. Ya en la educación, ¿no? Los colegios, las universidades, las escuelas, etcétera, que trabajan en base a planes oficiales de enseñanza, ¿no? Están exentas del ITE. ¿Qué quiere decir? Que prestan servicios educativos, entonces estarían sujetos al ITE, ya porque prestan los servicios educativos dentro de Bolivia, pero la ley los exime del pago, ¿no? Les dispensa el pago. ¿Por qué? Para fomentar la educación, ¿ya? Y bueno, desde el año pasado yo voy pensando que los servicios médicos también deberían gozar de alguna exención, por lo menos bajo determinadas circunstancias, ¿no? Porque se puede condicionar también una exención. Ya, entonces debería haber una exención, cosa que no se ha pensado, ¿no? Ni el año pasado ni este año, para la parte de servicios médicos, porque hay muchas familias que han quedado muy endeudadas por los gastos médicos o no, principalmente como efecto de la pandemia. ¿Qué dice? ¿Cuál es el costo si uno no tiene seguro para atender casos de principalmente terapia intermedia y terapia intensiva en COVID? ¿Son costos bajos, accesibles a toda la población? ¿Qué dice? No, licenciada, son costos altos. Difíciles de acceder, ¿no? Sí. Y más si pensamos en que en este tipo de enfermedad ya no es solo una persona la que puede estar enferma en una familia, sino que en algunos casos jóvenes pueden ser familias íntegras, ¿sí? Entonces, ¿no creen que hubiera sido bueno que se pensara en alguna exención para salud? Que permitiera abaratar costos de salud, dado que los hospitales públicos no tienen capacidad. Licenciada, Sí. en el tema de la salud, por ejemplo, los hospitales particulares o privados, a través del Ministerio de Salud, tienen la importación liberada de los medicamentos, inclusive equipos necesarios para la atención. Ya. Pero también sería bueno que ese dato en la anterior Y sea extensivo, ¿no? Ajá. Pero también estuve viendo por el otro lado, en esos 2 años, por ejemplo, de pandemia, lo que ellos se han basado es en el riesgo de contagio. Entonces, por eso lo elevaron sus costos. Muchos particulares contrataron profesionales, otros, pero el elevo de su costo no ha sido por el tema medicamentos, sino que por el riesgo de contagiarse y de morir. Por esa forma elevaron altísimo. Y pienso que ocurriría lo mismo que el tratamiento de la lectura del libro. No ve que tiene 0 de IVA, entonces podría manipularse también de esa forma, pienso así. Habría que tener un control estricto al respecto de la salud. Claro. Tienes toda la razón. Habría que hacer un estudio, pero sería bueno que se haga ese estudio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la exención tiene generalmente una motivación, porque caso contrario podría convertirse fácilmente en una discriminación, ¿ya? Que en algún caso no ha sido razonable un tratamiento diferenciado, ¿no? Que se ha dado en determinados casos, como por ejemplo transporte. Ya en algún caso han hecho un paro y han conseguido un tratamiento especial para, por ejemplo, el IUE, que se les determine una tasa fija en el IUE, cosa que no se da en ningún sector en el IUE, ¿ya? Entonces ese tipo de tratamiento podría ser objetado, ¿sí? Bien,
En cambio, en una exención, si hay una razón de ser, ¿no? Entonces podría ser que ese tratamiento se justifique, ¿sí? En el caso del libro y la lectura, el objetivo era que la población mejore su nivel de cultura y que el acceso a los libros sea muy económico. Y si el acceso a los libros es económico, entonces, bueno, podríamos tener una población con un nivel de educación mayor, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de la ley del libro y la lectura. Pero lastimosamente, pienso que no ha ido acompañado de un control, ¿no? Que haga que justamente se cumpla ese objetivo de mejorar el nivel de cultura, ¿ya? Bien, eso sería una exención. Un liberado del débito ya es una exportación, sea de mercaderías o sea de servicios, donde les dije que se aplica una tasa diferente, nace la obligación tributaria, se aplica una tasa de 0 y además el exportador, en el caso de mercadería, puede pedir devolución impositiva, ¿ya? Podría hacer la solicitud de devolución impositiva, ¿sí? Bien, entonces ese sería el tratamiento, ¿no? Ya de un liberado del débito. Y finalmente, un concepto grabado por tasa 0, hay dos, ya es el transporte internacional de carga y la venta de libros impresos, ¿no? Que son tasa 0 ambos, ¿ya? Entonces, la venta de libros impresos, ¿no? Tanto nacionales como importados, está sujeto a tasa 0, y también el transporte internacional, pero solo de carga, no de pasajeros. En este caso, ¿cuál es la diferencia con un liberado del débito? Que tanto el transporte internacional de carga como la venta de libros impresos no computan crédito fiscal vinculado con esa actividad, o sea, no tienen derecho al crédito fiscal. Si bien la tasa es 0, no computan crédito. En cambio, el liberado del débito toma crédito fiscal e inclusive puede vender su crédito fiscal a través de CDI. Ya esa sería la diferencia entre los dos últimos. Bien, sobre este punto de grabados, no grabados, exentos, liberados y tasa 0, vamos a profundizar mucho más cuando avancemos cada impuesto, porque en cada impuesto tenemos que definir cada uno de ellos. Luego vamos a hacer ejercicios también por tipo de empresa. Entonces les voy a dar, por ejemplo, un hotel. Les voy a decir, un hotel tiene todos estos ingresos y determinan su tratamiento tributario. Y ahí ustedes tienen que determinar si está grabado o no grabado, si está exento, si está liberado, ¿no? De cada uno de los tipos de ingresos. Hay empresas que pueden tener 10 tipos de ingresos o más, y hay que clasificar cada uno de ellos. Entonces vamos a practicar bastante esto último que estamos mencionando, ¿sí? En el llenado de un formulario de IVA, para cada uno de los tipos de conceptos hay casillas diferentes. ¿Qué pasa si yo me equivoco y lo clasifico mal? ¿Qué pasaría si me equivoco y lo clasifico mal? ¿Qué nos pasaría si hacemos eso? Al llenar un formulario de IVA, ¿qué pasaría con ese formulario si yo me equivoco un solo concepto? Supongamos que me dan 10, 15 conceptos y solo uno lo clasifico en forma errónea. ¿Qué pasa con mi declaración jurada de IVA? ¿Estaría correcta o ya fallaría todo lo demás? Todo se declararía erróneamente, licenciada. Entonces, esta parte que hemos avanzado de conceptos grabados, no grabados, exentos, liberados y tasa 0, sería muy importante en nuestra formación, ¿o no? Sumamente importante, licenciada. Ya, muy bien. Bien, para concluir, sobre la pregunta que hacía su compañero, creo que era Dusan, ¿no? Que preguntó sobre hecho generador, hecho imponible, ¿ya? Sí, sí. Bueno, una diferencia, digamos, simple, pero no tan jurídica, ¿ya? O sea, como para que sea entendible a primera vista simplemente, ¿ya? Sería que en el caso del hecho generador, tienes un supuesto jurídico que se establece para el nacimiento de la obligación tributaria, ¿ya? Y cuando este se da en la realidad, es decir, cuando se cumple,
cuando se ejecuta, ya vendrías a llamarse hecho imponible. Ya, es decir, cuando ya se está llevando a la práctica, te podría decir, le denominaríamos hecho imponible. Sin embargo, para diferenciar los dos términos a nivel jurídico, hay toda una argumentación. Ya estuve buscando un documento que te pudiera ayudar a profundizar sobre esos dos términos, ¿no? Y ver que no es tan simple la diferencia, ¿no? Ya, y acá he encontrado un documento que en sus páginas 35 adelante ya hace una compilación, ¿no?, de varios libros de derecho, ¿ya? Donde saca las definiciones de hecho generador de varios autores muy conocidos en materia jurídica, ¿no? Y compara con las definiciones de hecho generador. Está en el capítulo 2, ¿ya? Y voy a tratar de sacar el enlace, ¿no? Porque lo he buscado en mi tableta. Voy a tratar de sacar el enlace, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Es o sea, una página de recursos bibliográficos de Guatemala. Y me parece muy bonito este documento, ya que profundiza bastante el tema que has preguntado, pero da como para todo un día, yo creo, por lo menos una hora profunda, ¿no?, de análisis, si quieres. Por eso quisiera que lo lean, y en particular que lo leas tú, ¿sí? Me parece muy interesante este documento, ¿ya? Yo tengo en casa varios libros de derecho jurídico y este tema de hecho imponible, hecho generador, en estos libros es todo un capítulo, ¿no? Entonces, estando en casa podría buscar más bibliografía ya netamente jurídica, si se quiere entrar a un estudio, pero mucho más profundo. Como les dije, en nuestro país lo manejamos para simplificar como sinónimos, o sea, es lo mismo, hecho generador, hecho imponible en nuestra normativa, pero si hablamos desde el punto de vista del estudio netamente jurídico, no es lo mismo, ¿sí? No sé si te puede ayudar eso, ¿ya? Sí, ¿Se licenciada, puede muchas compartir la gracias. pantalla de la bibliografía, Sí, voy a mandarles, ¿listo? por favor? Ya, muy bien, jóvenes. Y si encuentro en casa otros documentos, también les voy a enviar, ¿ya? Voy a tratar de revisar la bibliografía que hay en casa, ¿listo? Muy bien, jóvenes, que tengan un buen día, ¿ya? Y cuídense mucho. No hay preguntas, ¿no?, para suspender la grabación. ¿Hay alguna pregunta por si acaso antes de suspender? Tenemos todavía un par de minutitos. ¿Ninguna? Ya. Muy bien, jóvenes.